Bueno, pues, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, bienvenidos a todos. Ya no sabe en este mundo cómo comenzar, si con días o tardes, porque sabemos que lo emitimos en un momento y se escucha en muchos momentos. Esperamos que esta entrevista tenga mucho recorrido en el futuro, porque es una gran oportunidad y una alegría para mí estar hoy. Primero, permitidme dar la bienvenida. Estamos, como sabéis, en el contexto de la Semana de los Nuevos Modelos de Liderazgo 2026, se está celebrando del 23 al 27 de marzo, y es una semana en la que buscamos reflexionar desde todos los posibles rincones del mundo hispanoparlante, de temáticas, de sectores, de distintos tipos de roles y de personas, sobre qué implica ser líder en el mundo de hoy. Creemos firmemente en la importancia de compartir historias, y por eso es que os decía que para mí es una gran alegría poder tener a nuestra invitada de hoy, Carlota Corso. Carlota, ¿cómo estás? Bienvenida. Pues muy bien, muchas gracias Marisol, encantada de estar aquí y sobre todo con este temazo, ¿no? Y con todo lo que estáis haciendo, que vamos, ilusionáis a todo el mundo. Y sobre todo nos da como mucha energía tener casos tan interesantes. Sabes que el lema de esta edición de la semana se llama Tu liderazgo, tu huella. Y creemos que tiene como un poco doble dimensión. Primero es la huella que vamos dejando cuando pasamos, pero también como la huella dactilar que representa lo que te hace único. Aunque todos los seres humanos tengamos una huella dactilar, cada quien es distinta, ¿no? Entonces pensamos en todas estas dimensiones de huella, y tú eres una muy buena representación de esta huella. Así que vamos a ir al lío, que lo interesante hoy es hablar contigo. Bueno, yo Vamos no me he presentado, yo soy Marisol Menéndez, que ya me conoceréis por otras ocasiones. Y bueno, parte de mi privilegio, mi afición y mi pasión es poder traer de relevancia estos casos. Así que Carlota es emprendedora, es un alma inquieta, es, digamos, exploradora de distintos universos, pero no te quiero yo como un poco chafar la presentación, así que te la dejo en tus manos. Carlota, cuéntanos un poco de ti. Bueno, pues muchas gracias Marisol. Me han gustado mucho los adjetivos que has usado porque alma inquieta y exploradora de universos me acaba de parecer maravilloso. Lo usaré en el futuro. Pero sí, yo creo que eso me define bastante bien. Soy una persona que en general siempre ha tenido muchas ganas. De hecho, me suelen poder las ganas de hacer cosas, ¿no? Y bueno, eso me ha llevado a hacer diferentes caminos a lo largo de la vida. Por lo que más se me conoce son por tres áreas. Por un lado, lo que viene a ser artes, creatividad. Por otro lado, todo lo que es tecnología. Y por último, todo lo que es impacto social, que de alguna manera lo ha atravesado todo como objetivo y como camino, ¿no? En mi caso, bueno, yo empecé estudiando Bellas Artes, quería hacer el mundo un poquito mejor y siempre me replanteaba cómo cambiar las cosas, por lo que empecé a estudiar innovación como manera de aplicar eso. Y bueno, digamos que en mi camino he hecho muchas cosas, de las que suelen destacar que he montado 3 ONGs, mezclando muchas historias con proyectos muy chulos. Aparte, también he montado una startup que hemos vendido hace ya casi un año aproximadamente, y que ahora estamos trabajando en su nueva versión de Venture Builder. Por el camino nos han dado muchos premios, he trabajado en tecnología, he trabajado en impacto social, he intentado hacerlo siempre de las maneras más raras posibles. Básicamente, ese es un poquito el resumen. Raras o auténticas, ¿no? Que una de las patas fuertes que nos gusta resaltar es que quizás lo que el mundo de hoy necesita es que cada quien ponga todas sus rarezas en acción, porque el mundo de hoy es raro, ¿no? No es estándar, y necesita todos estos aspectos únicos para poder influir. Y creo que una de las cosas que yo más admiro en ti es que le das pie a todas estas distintas dimensiones de tu ser para coexistir dentro de lo que eres y creas, ¿no? Pareciera que el mundo de hoy nos pone como en conflicto entre nuestra parte personal, nuestros gustos y nuestras aficiones, y nuestro modo de vivir y de desarrollarnos, y en realidad en lograr que todo esto confluya en lo que hacemos y somos,
Pues es un arte que creo que hoy en día sentimos muchos que necesitamos. Y tú eres un caso muy bueno. Has contado bellas artes, tecnología, innovación, empresa, ONG, ¿no? Posiblemente esta es una forma de describir el Ikigai, ¿no? Que es para qué eres bueno, qué es lo que te gusta, qué es lo que necesita el mundo y por qué te pagan. Entonces, desde luego, estas no son recetas fáciles de perseguir, ¿no? Y son caminos, digamos que no son lineales ni rectos y tienen su aventura y por eso es que creo que es tan importante poder escucharte hoy. Entonces, si quieres, te propongo que hagamos un relato más o menos de la historia, ¿no? Comenzamos, yo te conocí a través de este proyecto que comentaste que habéis vendido, que se llama Innovalab, Innovas Lab a día de hoy, Sí. pero comenzó llamándose Lázaro. Ujú. ¿Ese es el principio o quieres contar algo? ¿Cuál es la historia origen? Bueno, primero de todo, creo que has dado un punto súper interesante antes cuando explicabas las cosas, que es el tema de ser nosotros mismos y todas nuestras versiones en todo lo que hacemos, digamos, ¿no? Porque sí que creo que antes había esa parte que tú comentas mucho más asentada de, pues yo en mi casa soy de esta manera y en el trabajo soy de esta otra, y bueno, también el mundo sigue fomentando mucho la especialización, pero por suerte cada vez más empezamos a ver la vida y el trabajo como parte de un todo, digamos, ¿no? Del todo que somos como personas y que uno no deja de ser uno mismo por estar trabajando. Entonces yo creo que ahí has dado con algo súper, súper interesante que ya veremos. Y no, evidentemente mi historia empieza mucho antes. En mi caso, como comentaba, estudié Bellas Artes, que es una carrera que siempre me ha apasionado, es algo que he ido haciendo en paralelo, además, he tenido la suerte de participar en exposiciones en lugares muy chulos, pero bueno, digamos que en mi caso siempre buscaba esa parte de impacto social siempre y la tecnología llegó como ese gran multiplicador, ¿no? Oye, Sí. perdona que te interrumpa, ¿qué arte, qué tipo de arte haces? Si nos puedes contar un poquito. Yo estudié un poco de todo, pero lo que más me gusta es la pintura, sobre todo pintura mural, o sea, todo lo que pueda ser lo más grande posible me pirra. Yo creo que hay una parte del arte que es eminentemente relacionada con crear cosas, ¿no? Pero como que crear un cuadro y es hacer algo fuera de ti, pues crear un mural es como hacer algo que es más grande que ti mismo, ¿no? Y bueno, va un poco relacionado con todos los proyectos y la manera de enfocar las cosas. También hago dibujo digital, dinámicas con empresas, bueno, tropecientos millones de cosas. Pero para mí lo que más me gusta, desde luego, es la pintura, el mural y sobre todo hacer cosas que inviten a la gente a replantearse, bueno, temas que tengan en la cabeza, básicamente. Pero así. Y nada, volviendo un poquito a lo de antes, bueno, yo me hice un máster en la Universidad Europea que conseguí una beca para la parte de innovación. Monté ahí las dos primeras ONGs, de hecho una de ellas era de modelos de debate, donde además recaudábamos fondos para refugiados, que tuvimos la suerte de colaborar con organizaciones tan grandes como UNICEF o trabajar en el Parlamento Europeo, algún proyecto y cosas así. Y bueno, ya con esa organización me fui a Italia para conseguir aprender a solicitar fondos europeos, que por cierto os recomiendo el programa Erasmus para jóvenes emprendedores, que me permitió estar allí unos meses con una ayuda económica. Conseguimos financiación para un proyecto de género, de hecho, y tecnológico, y fue cuando vi, porque yo era muy, ¿cómo te diría?, catastrofista con la tecnología, fue cuando vi el impacto positivo que podía tener y ya fue como, oh Dios mío, tengo que aprender esto al final. Y nada, me puse a aprender tecnología, conseguí trabajo en una empresa tecnológica llevando proyectos de impacto, monté mi tercera ONG, que era una exposición de arte itinerante con un artista por cada país, y trabajamos con niños y niñas con diversidad funcional, que también hicimos proyectos por toda Europa. Y a partir de ahí, bueno, he dado clases en másters, he hecho diferentes cosas y ya empezó la parte de Lázaro, ¿no? Que era esta empresa que buscaba un poco, pues, cómo ofrecer esa tecnología para las ONGs de alguna manera, aunque trabajamos también con empresas sociales y cosas así, empezamos por el tema de la trazabilización de las donaciones con blockchain, porque era el tema de como algo tan puro, como que alguien dé su dinero a las ONGs, no va a estar trazabilizado y tal.
Pero bueno, vimos al hablar más y más con ONGs, que no todas son la Cruz Roja y UNICEF, sino Asociación de Padres de Niños de Enfermedades Raras, no sé qué, nos dimos cuenta que había un gran reto de digitalización y fue cuando empezamos a lanzar más y más productos y servicios para intentar que ellas también tuvieran margen a, por un lado, a digitalizarse, que era como lo más sencillo, pero también a innovar, porque tenían un gran reto a la hora de hacer cosas nuevas por el riesgo que supone, porque si una empresa se arriesga con algo nuevo, pues tú te lo guisas y tú te lo comes. Pero si una ONG se arriesga con algo nuevo, enseguida, y no sale bien, enseguida pueden recibir críticas, porque ¿qué haces gastando el dinero en eso? ¿No? Y toda esta clase de historias. Entonces ahí hicimos desde plataforma para criptodonaciones, a NFT solidarios mezclando arte, a un montón de historias que al final lo que buscábamos, más allá de hacer proyectos tecnológicos, era cómo darles de alguna forma una manera no riesgosa a las ONGs de poder probar estas últimas tecnologías. Y como, bueno, por el camino me hice otro máster y tropecientas cosas más. Soy patrona de la Fundación Youth Business Spain, estoy con los 100 de Ecotec como experta en transformación digital de tercer sector, también como asesora en la Fundación Comunicando Futuro. O sea, bueno, o sea, yo con las ONGs a todo, siempre, pero bueno, con Lázaro llegó un punto que los socios hablamos y dijimos, bueno, por aquí así ya no se sigue. Y tuvimos la suerte de encontrar un comprador, que en este caso fue otra pyme de España, en este caso Smarthouse, que era otra empresa tecnológica que también le molaba todo el rollo este. Y nada, y al final nos compraron, yo me he quedado con ello y hemos estado transformando Lázaro no solo en la parte social, que seguimos haciendo un montón de cosas con ONGs y de hecho intentamos muchas veces ir a éxito con ellas para subvenciones y cosas así, sino también con emprendedores que están en fases iniciales para ayudarles en ese proceso, intentar que se den las menos leches posibles. Qué chulo, tía. He De intentado... verdad que es interesante. Por cierto, yo también soy de la Ecotec, ¿eh? Así que ¡Ay, no sabía! ¡Qué bien! yo de la parte de innovación abierta, mira tú como vamos, me encanta hablar contigo porque siempre vamos descubriendo que tenemos como otras líneas y otros atributos para conectar. Estabas hablando del tema de las ONGs, ¿no? Y la influencia que tiene esto. También estamos hablando de la parte de estar preparados. Creo que también es interesante ver cómo la evolución del mismo objetivo, conforme vas avanzando, va encontrando sus herramientas, que en un momento puede ser tener una empresa, en otro puede ser venderla, ¿no? Pero sin embargo tú, como líder, como Carlota, ¿no? Sigues añadiendo ingredientes en esta trayectoria. Y creo que ahora esta parte de influir también en tema de creación de empresas y de acompañar a otros, pues va sumando ingredientes en este camino, ¿no? Pero tú no solo eres esta parte, digamos, empresarial, como hemos dicho, sino que tienes como súper clara esta transversalidad de tema arte, tecnología, ¿no? Y lo que implica el día a día. ¿Cómo lo ves hoy en día? ¿Qué estás haciendo con estos temas? Ay, bueno, yo como lo veo súper necesario, básicamente. De hecho, bueno, claro, hay una parte que no he contado, que es que también hago mucho tema de investigación. A mí me gusta mucho investigar eh, perfiles, lo que se llaman polímatas, ¿vale? Que son personas estilo Leonardo da Vinci, Heidi Lamar, etcétera, que lo que hacen es, pues, hay especialistas, que son la gente que sabe mucho de una cosa, médico, neurólogo especializado en no sé qué, o hay generalistas, pues, administrativo, project manager, o no sé qué, que saben poco de muchas cosas y se dedican a gestionar. Y los polímatas son perfiles estilo estos, pues que saben mucho de muchas cosas y que están todo el rato intentando aportar valor, hacer cosas nuevas, aprender, transmitirlo, todo este tipo de temas. Y es que en el ecosistema, digamos, que nos encontramos hoy, bueno, el mundo, lo del entorno buca, ya hace tiempo que pasó, estamos en el buca ya por 3, con la IA y con todo este tipo de temas. En el A mí, Bani dicen ahora que estamos en el Bani, que es brittle, frágil, ah, eh, angustioso, no lineal e incomprensible. me acabo de encantar. Bueno, Así. pues en ese ecosistema que nos movemos, hay una serie de habilidades, ¿no? Lo que se llaman las soft skills de toda la vida, que si la creatividad, la gestión de la incertidumbre, la resolución de problemas, bueno, todo este tipo de historias que resulta que en este tipo de perfiles destacan mucho.
porque son como los que aunan toda la gestión de los problemas y la resolución de a ver cómo se puede hacer. Y sin embargo, según las últimas investigaciones que he hecho, por ejemplo, nos encontramos que este entorno contexto en el que vivimos hoy hace que no florezcan mucho este tipo de perfiles. ¿Por qué? Porque tendemos a la hiperespecialización, porque la tecnología nos distrae y no nos podemos aburrir, entonces no nos ponemos a hacer cosas, por todo este tipo de cosas. Y yo lo que investigo aparte es esto y sobre todo cómo las artes pueden influenciar, ¿no?, en el cerebro de las personas, que es plástico, para desarrollar este tipo de habilidades. Incluso iría un poquito más allá, aunque esto no está validado, de ganas. Sobre todo, ¿no?, de ganas de mojarse, de ganas de replantearse cosas, de ganas de hacer cosas y de ganas de no quedarse parado, prácticamente. Entonces, sí, o sea, yo creo que hay algo ahí muy interesante, cada vez se valida más. En mi caso hago ahí toda una parte de investigación, pero bueno, mi siguiente objetivo ahí, la verdad, es cómo llevarlo todo eso a la práctica. ¿Y cómo podemos promover? O sea, a mí esta parte de la polimatía me resuena muchísimo porque además lo que comenzábamos hablando de la autenticidad, o sea, creo que de la era industrial venimos y esto nos pasa también con la educación, ¿no? Hay un proceso de uniformización, ¿no? Oye, todos tenemos que ser iguales, todos tenemos que ir. Yo creo que esto viene de la era industrial, donde convenía ir todos a una para poder crear cosas grandes, pero en eras de complejidad, donde el Bani se ha quedado, digo, el Buca se ha quedado muy atrás, la uniformidad nos quita fuerza y necesitamos ser más auténticos. Entonces, con esta parte de autenticidad que hemos hablado, también la polimatía es un atributo necesario donde puedas tener más de una herramienta en tu caja de herramientas para poder enfrentarte al mundo y tener varias áreas de expertise, ¿no? Completamente, completamente, pero es un reto porque no encaja en los moldes. Y yo entiendo que el mundo tienda a la uniformidad porque es más fácil de gestionar. Al final, sí, o sea, es como el mercado, tú vas al final a lo que más vas a vender o vas a lo que es más fácil de gestionar. Los teléfonos están hechos para personas con manos, no para personas sin manos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque van a vender más si es así, porque es más fácil de hacerlo para la mayoría y todo este tipo de temas. Pero sí que es cierto, si bien es un camino más difícil, ¿vale? Es un camino más difícil, que de hecho hay un vídeo súper interesante, creo que fue de Movistar, quien hizo el experimento, que habían dado el currículum de Leonardo da Vinci, sin poner el nombre de quién era él, a un montón de directores de recursos humanos de empresas super top, y les habían dicho que sí le contratarían y todos dijeron que no, que era un desubicado, que hacía cosas muy distintas, que cómo lo iban a gestionar, que no sé qué. Y claro, luego le daban la vuelta, veían que era Leonardo da Vinci y decían, guau, claro, cómo no, si es que somos tontos. Y es una pena porque al final todo este, o sea, no encaja y es normal. Al final la gente de recursos humanos tiene pues sus guías, lo que necesitan, lo que necesita la empresa, que además hay que producir, el espacio de la experimentación es pequeño, todo este tipo de historias, este perfiles son más difíciles, pero sí que es cierto que si te fijas en todas las grandes empresas que están liderando lo que va a ser el mundo de mañana, todas las gafas de Google, Meta, no sé qué, bueno, todas estas, todas han hecho proyectos con artistas, todas, o sea que no es algo que yo diga, oye, que hay estudios que dicen que si tal, tal, sino que verdaderamente esto es algo que se sabe, que se está experimentando y las grandes empresas están experimentando de manera continua para ver por dónde va y cómo se puede aportar valor de esa manera, y que hay un montón de datos históricos, por ejemplo, de que los grandes premios Nobel de ciencia, todos practicaban algún arte, todos. Entonces, hay algo ahí y hay que ver cómo lo encaja y tiene mucho sentido para el mundo en el que estamos y el que se viene, este tipo de perfiles, pero no los producimos, digamos. Hay que incentivarlos y hay que disfrutarlos. Además, conecta con nuestra propia felicidad, ¿no? Yo recuerdo que yo soy ingeniera y mi profesor de geometría, de alguna de estas materias matemáticas que era difícil, ya no me acuerdo si era el de álgebra lineal. Bueno, eh, el profesor, que era uno de los más top que tenía en la universidad, era un escritor de cuentos increíble, ¿sabes? Era así como que sus dos dimensiones.
Yo creo que en el fondo todos lo hemos experimentado en cierta forma, que cuando das la posibilidad de hacer estas cosas que te hacen feliz, eres como más completo, ¿no? Entonces, creo que es una responsabilidad de estos nuevos modelos de liderazgo que estamos hablando esta semana, dar cabida a personas completas. No se sabe, eso es verdad que no sabemos cómo gestionar estas empresas, ¿no? Y cómo darle tiempo a todo, pero tenemos que aprenderlo, porque lo necesitamos como sociedad además, ¿no? Efectivamente, y de hecho, bueno, ahí hay una clase, una cosa que has dicho que es muy interesante, que es que hay dos tipos de pasiones. Una es la pasión armoniosa, que es la de cuando estás en estado de flow, no tienes presión por nada, pero estás todo motivado, no sé qué. Y luego hay otra pasión, que ahora no me acuerdo del nombre, que es la pasión angustiosa, que es la de que una se transforma en la otra, por ejemplo, en cuanto se acerca el deadline, pero que está demostrado que la armoniosa es la que hace la que aumente la retención, que la gente vaya con más ganas al trabajo, que no sé qué, pero efectivamente es muy difícil. Es muy difícil para las empresas grandes y sobre todo es muy difícil para las empresas pequeñas, porque no nos olvidemos que aquí vivimos de micropymes. Entonces es muy complicado, pero sí que es cierto que yo creo que dentro de las micropymes en España hay, por un lado, muchísima creatividad, porque la creatividad se aplica sobre todo a resolver problemas y no hay otra cosa que los emprendedores se van a hacer mejor que resolver movidas que vienen a cuento de nada. Y luego, por otro lado, que hay formas, ¿no? Que es un poco lo que tenemos que averiguar, hay formas de dar un poquito de espacio a la innovación, hay formas de dar un espacio a que la gente airee el cerebro e intente pensar las cosas de manera distinta y que se pueden adaptar a lo que uno puede hacer en la empresa, ¿no? Porque no hace falta hacer un macro programa de innovación ni nada para eso, a lo mejor con dedicarle una hora a la semana, que son 4 horas al mes, ya está suponiendo cambios en una pequeña empresa, ¿no? De todo este tipo de historias y bueno, ojalá que se pueda. Ojalá que se pueda, porque además esto nos ayuda con temas de creatividad. Nosotros decimos que hay que parar para poder avanzar, ¿no? Y hay que tener silencio para luego poder escuchar, o sea que esto es necesario hacer. Carlota, pues estamos aprendiendo mucho de ti, mezclando arte, mezclando negocio, mezclando futuro, mezclando impacto. ¿Qué reflexión final nos podrías dejar o quisieras que se llevara la gente en el corazón, eh, pensando en qué es lo que necesita el mundo hoy en temas de liderazgo? ¿Cómo debemos de gobernar y liderar empresas? ¿Qué recomendaciones, experiencia, mensaje final nos dejas? Pues a ver, es que es un tema muy complicado, porque una cosa es como, ¿qué es lo guay? Lo que debería ser. Pues sería súper guay que hubiera un liderazgo en el que todos fuéramos súper empáticos, intentáramos valorar no solo la parte económica, sino que la gente también estuviera a gusto, pero a la vez valorando la parte económica, donde la gente no hiciera movidas. O sea, eso es como lo que molaría, pero luego el mundo no es así. O sea, hay gente mala, hay gente aprovechada, hay gente que tiene otra visión del mundo que la que uno tiene, ¿no? Entonces, yo ahí creo que el ejercicio, más que el liderazgo de una persona que también está en intentar ver cuáles son tus fallas o tus retos y que a lo mejor no necesariamente eres tú quien tiene que asumir el poder hacer todos los roles distintos porque a lo mejor no va contigo, pero saber que a lo mejor dentro de tu equipo hay gente que puede gestionar otro tipo de cosas mejor que tú, ¿no? E intentar hacer ese compendio, porque a lo mejor no hace falta intentar serlo todo en todas las versiones, para poder conseguir el resultado, ¿no? Cada uno se mueve en sus aguas, es muy bueno en determinadas historias, aunque pueda manejar otras, y hay momentos evidentemente en los que hay que estar en todo, pero intentar usar o sea, que se puede usar los recursos humanos que hay en el resto del equipo, diría yo. Me encanta porque recursos humanos apela a toda nuestra humanidad. Entonces creo que hay que utilizar toda la capacidad humana, ¿no? De la gente que tenemos en todas sus dimensiones. Ay, Carlota, pues es una alegría. Me ha dado un montón de curiosidad el vídeo que has dicho de Leonardo da Vinci. Iba a decir Leonardo DiCaprio. Ay, madre, ¿cómo estamos?
Y pues vamos a seguir reflexionando. De verdad que invitamos a todos los que estéis escuchando esta entrevista a explorar todo lo que somos, ¿no? A darle mucha fuerza a estos aspectos de inquietudes, intereses, porque esto nos ayuda a crecer y hacerlo también con nuestros equipos. Muchísimas gracias, Carlota, y nos vemos, nos seguimos viendo aquí en los caminos de los nuevos modelos de liderazgo. Muchas Muchas gracias. gracias, Marisol. Hasta luego.